soy Jesús, tu discípulo soy Jesús. Tú me diste sin que pidiera y encontré sin que buscara. Tú me diste vida nueva y tu discípulo soy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Sábado, día dedicado a la Santísima Virgen María. Además, la Iglesia hoy celebra el martirio de San Marcos. Recemos por uno de nuestros seminaristas que se llama precisamente Marcos. Es su santo. Muy bien. El ritual litúrgico marca para hoy ornamento rojo. Bueno, pero ya que tenemos ese de combinación, entonces blanco por la Pascua y por la Virgen María, por ser hoy sábado, pero aquí está un galón rojo. Así es que combinamos la Pascua, la Virgen y San Marcos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Alegrémonos con la Iglesia. Jesús ha resucitado y tras de él la pléyade de miles, millones de mártires caminando tras Jesús, como lo fue el mártir y evangelista Marcos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, porque estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo eres santo, solo tu Señor, solo tu Santísimo Jesucristo. Pones vida en la gloria en el santo. Amén, amén, amén. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar
de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos. Las lecturas también son especiales para esta fiesta, ya están marcadas ahí en el libro. La primera lectura es del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Queridos hermanos, que su trato mutuo, la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes le concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él lo levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístale con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que en tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros predicamos
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Sábado de la segunda semana de Pascua, 25 de abril del año del Señor 2020. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Marcos, mártir y evangelista. Hoy, 25 de abril, suspendemos la continuidad de las lecturas bíblicas de cada día por celebrar hoy la fiesta de San Marcos, uno de los 4 evangelistas. La Iglesia le da, litúrgicamente hablando, categoría de fiesta a la conmemoración de hoy. Por esto la Iglesia pone a la conmemoración de San Marcos, mártir y evangelista, la categoría de fiesta. Y además las lecturas bíblicas del día las ha seleccionado la Iglesia para subrayar mejor la personalidad religiosa del santo de hoy. San Marcos, mártir y evangelista. Un poco de la bibliografía del santo de hoy. Yo le puse como subtítulo mini biografía, porque es cualquier cosita de lo que voy a hablar. San Marcos fue discípulo de San Pedro y es uno de los 4 evangelistas que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron un compendio de la vida de Jesús, o mejor dicho, de la doctrina de Jesús. El Evangelio de Marcos, que es el más corto de los 4, empieza por la misión de San Juan Bautista, cuya voz clama en el desierto. De allí que al evangelista San Marcos se le represente con un león en sus pies,
porque el león, uno de los animales simbólicos de la visión profética de Ezequiel, Ezequiel 1, del 10 al 14, hace estremecer, el león hace estremecer al desierto con sus rugidos, como el Evangelio de Marcos hace estremecer a la iglesia entera con la palabra del Señor. Amén. 10 veces se le cita a Marcos en el Nuevo Testamento. De allí tomamos algunos datos biográficos de Marcos. Era sobrino carnal de San Bernabé, el padrino de Saúl de Tarso, luego llamado Pablo. Recuerden que a Pablo, aun después de su conversión, pues como la conversión fue por allá lejos de Israel, fue camino a Damasco, no todo el mundo se enteró de su conversión. Y todo el mundo le siguieron teniendo miedo, porque más bien lo conocían como el perseguidor. Entonces cuando cuando Pablo, todavía llamado Saúl de Tarso, quiso unirse a los apóstoles, también los apóstoles le tuvieron miedo y no dejaron ni que se le acercara. Entonces Bernabé, que era muy amigo de los apóstoles, al cual los apóstoles le tenían mucha confianza, él lo llevó a presentar a los apóstoles. Por eso fue su padrino de cristianismo, padrino de Pablo. Entonces ya los apóstoles, basados en la palabra de Bernabé, lo aceptaron. Aunque luego tuvo que irse pronto a su ciudad natal, a Tarso, porque predicaba con tanta fuerza, con tanto ardor, que los judíos lo querían matar a él y no a los apóstoles. Y por eso lo encaminaron a Tarso, lejos de Israel. Y ahí estuvo hasta que entró en la misión de los famosos viajes apostólicos. Una explicación de por qué estamos tan seguros de que Marcos era sobrino carnal de Bernabé. Miren, hay muchas Biblias que ponen sobrino, ponen primo. ¿Cómo que primo? Si Marcos era un muchacho y Bernabé ya era un hombre grande, ¿de dónde saca lo de primo? Si la palabra primo significa, según esas Biblias, pariente, bueno, se las pasamos. Pero hay que precisar las palabras. Allá va. Hay que echar mano de la Biblia griega, a fuerza, a fuerza. La Biblia griega dice Marcos, así igualito, Marcos, ho anepsios Barnaba. Repito, Marcos, ho, el, anepsios, sobrino carnal. Ya la única palabra significa sobrino carnal. Barnaba, de Bernabé. Esto está en Hechos 12:12. Hechos 12:12. Lo curioso de esta cita en griego, tomada de la Biblia griega, anepsios significa sobrino, pero se aplica habitualmente al hijo de la hermana. El hijo del hermano tiene otro nombre, el hijo de la prima tiene otro nombre. En griego hay esa sutileza de nombres para indicar el grado de parentesco. En cambio, anepsios es el sobrino porque es hijo de mi hermana, aunque no se especifique, pero esa palabra se usa solamente así. Por eso sabemos que era hijo de la madre y la madre, por lo tanto, era hermana de Bernabé. Su padre, según el Sinaxarion arábigo, este libro, Sinaxarion, está en griego, significa colección litúrgica de la iglesia de rito copto alejandrino. Según pues este documento de Alejandría,
donde luego iba a estar Marcos. El padre de Marcos se llamaba Aristóbulo. Aristóbulo. Así es que el padre Aristóbulo, la madre María. Esta María es precisamente la que tenía aquella casa grande en Jerusalén. Si lo recuerdan, ya se los he dicho. Donde luego Pedro, cuando fue salvado de la cárcel milagrosamente, a medianoche se fue y fue a dar a la casa de María. Porque ella era muy popular con los cristianos, ayudaba mucho, era una mujer rica y tenía su buena casa y su negocio y todo, y ayudaba mucho. Por eso Pedro fue a parar a la casa de María, la madre de Marcos. Ahí fue donde entronca precisamente esta familiaridad de Pedro con Marcos. Marcos quedó huérfano a muy temprana edad. Un comentario. Espero que nadie se vaya a ofender, pero es un comentario amplio en donde todo el mundo puede caber o no puede caber. La mejor de las madres, por lo general, difícilmente sustituye al padre. Difícilmente. Pues el hijo necesita la mano fuerte, dura, enérgica y decidida del padre. ¿Sí o sí? Sí. Bueno, hay excepciones, lógico, hay excepciones. Fíjense, la madre de San Juan Bosco, Margarita Oquiena, así se llamaba ella, el apellido era Oquiena. Pues ella enviudó cuando Juanito estaba de 3 años. Y miren cómo lo educó. Pero ella siempre se valió de la religión para educar a su hijo. No nada más su voz autoritaria. Porque a veces cuando divorciamos la liturgia, la fe de la educación moral humana, el muchacho se vuelve rebelde. Sí. Porque nada más él capta que la mamá le está dile y dile y dile y dile, hasta que llega y truena y dice, hasta aquí se acabó. Y se vuelve. En cambio, si la madre alega el punto religioso, el muchachito se va domando. Mira, esto no le gusta a Dios. Esto le gusta a Dios, etcétera, etcétera. Y ahí se lo vayan llevando. Entonces la autoridad ya no viene tanto de la madre, la autoridad viene de Dios mismo. Amén. Y así fue como ella, Margarita Oquiena, educó a Juanito, su hijo. Y todavía más, Margarita Oquiena se casó con un viudo. Fíjense ustedes, se casó con un viudo. Y el viudo pues murió cuando Juanito apenas tenía 3 años. Así es que doble razón para que el chiquillo hubiera salido rebelde. Ni el padrastro del primer matrimonio, ¿no? Ni su padre, pero el padrastro era el padrastro de otro medio hermano que él tuvo, mayor que él, e hijo de ese señor. Mayor razón para haberse vuelto rebelde. ¿Y no? Porque siempre lo educó conforme a la religión. Continuamente mencionaba la religión. Continuamente. Sí. Ok, así es que espero que nadie se haya ofendido. Y no hay para qué. Además, yo ni sé ni quién es la viuda, alargada o divorciada. No, averígüelo, Vargas, como dice el dicho. Seguimos acá con don Marcos. Esta falta de seguridad íntima y de energía en su educación se ve que influyó en su vida. Además, acuérdense, era familia rica, acomodada. Ellos eran los dueños del molino de aceite que había en Getsemaní, el huerto de los olivos. En el huerto de los olivos estaba este negocio, una presa de aceite. Esta falta de seguridad íntima, le faltó el padre al lado, y de energía en su educación, se ve que influyó en su vida. Prueba de ello está más que clarito que cuando Marcos acompañó a su tío Bernabé en el primer viaje apostólico,
se rajó. No le gustó el mar, no le gustó el sangoloteo del barco, o sepa Dios qué habrá sido. Se regresó, apenas llegaron a tierra firme, se regresó. Y eso no le gustó a San Pablo. Y así regresó a la casa de su madre María. Esto lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 13 también. De este primer viaje o de esta primera llegada a tierra firme, salieron de Antioquía, luego llegaron a Chipre. Ahí fue donde San Pablo cambia el nombre de Saúl por Saulo. Y luego de la isla de Chipre ascienden a tierra firme. Bien, luego ya en tierra firme empezó la misión de San Pablo. Ok, pero aquí salieron de pleito Pablo con Bernabé y con su sobrino Marcos. Esto lo tenemos en Hechos 15, del 37 al 39. Cuando quisieron emprender el segundo viaje, Pablo dijo, no. Si tú, Bernabé, vienes conmigo, ven solo. No te traigas a tu sobrino. No quiero gente coyona. No, nada. Sin saber Pablo que Marcos acabaría simbolizado por el león. Fíjense ustedes cómo son las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso nunca hay que desesperarse con algún hijo que anda mal. Mira, de repente Dios va a cambiar todo. Lo más tú dale lo más que puedas darles, todo eso sí, ¿no? Luego sabemos que Pablo y Marcos se reconciliaron. ¿Cómo iban a estar enojados toda la santa vida? Se reconciliaron. El detalle lo tenemos en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, que es la última carta que San Pablo escribió. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. En donde le pide a Timoteo que, de paso, cuando él, Timoteo, llegue a visitar a San Pablo, que está en la cárcel de Roma, tráete también a Marcos, que me hace mucha falta. ¿Señal de qué? De que ya se habían reconciliado. Marco se creía indigno de servir en el templo de Jerusalén, porque por el lado materno ellos eran levitas. Bernabé era levita. En la Biblia se le menciona el levita Bernabé. Bernabé el levita. O sea, eran de la familia sacerdotal. Era toda una tribu entera, la tribu de Leví. Y claro, en esa tribu había muchas categorías, unos más, otros menos. Sumo sacerdote y los levitas, los sacerdotes simples y los que andaban en los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Bernabé era levita, así se le menciona. Entonces, Marcos, no sabemos por qué, se sentía indigno de servir en el templo de Jerusalén. Y para que no lo fueran a obligar, porque tenía que, para que no lo fueran a obligar, ¿saben lo que hizo este muchacho? Al fin y al cabo, joven. Se cortó un dedo. ¿Cuánto se cortó del dedo? ¿Quién sabe? Pero simplemente se cortó el dedo. Y de esta manera ya no podía servir al altar como levita. ¿Por qué? Porque estaba prohibidísimo que una persona que tuviera un defecto físico sirviera al altar. Y este fue. Por eso uno de los apodos que se le puso a Marcos desde joven es esta palabra larga griega. Colobododáctilos, el del dedo cortado. Este dato nos lo presenta el presbítero romano Hipólito, que murió el año 235, bastante pegado a la historia, ¿no? El año 235 murió este señor. Les voy a pronunciar más despacito esta palabra para si la quieren escribir. Colo con K, bodá con B grande, bodá, acabándola con una K, bodac,
Y luego tilos, con Y. Colobodáctilos, el del dedo cortado. Y ese detalle histórico nos lo da el presbítero romano Hipólito, que murió el año 235. Marcos era judío por el lado materno. Por el lado paterno era de origen idumeo. ¿Qué otro gran personaje bíblico de la época de Cristo Jesús era idumeo? ¿O qué familia era idumea? Ya se los he dicho. Te das, ahí va. La familia de Herodes. Herodes no era judío, era de Idumea. Una cosa que les ardía a los judíos, que por un lado tenían a un idumeo de rey, y por otro lado Roma, la pagana Roma, era la que mandaba en todo aspecto. Por eso estaban que se ardían los pobres. Así es que por el lado materno era judío, y por el lado paterno era idumeo. Idumea estaba en la parte sur de lo que luego llegó a ser Israel, pegado casi en la puntita sur del Mar Muerto, yendo hacia el mar Mediterráneo, o sea, hacia el poniente. Vamos a ponerlo de otra forma. Sería la parte más norte de lo que llegó a ser el desierto del Sinaí. Ese era Idumea. Este muchacho hablaba hebreo, porque era judío. Hablaba griego, porque era idumeo. Pero luego después también no sabemos cuándo, ni cómo, ni nada. También hablaba latín. Por eso San Pedro se lo llevó a Roma, de donde se escribe estas cartas. Y en Roma pues hablaban latín. Entonces necesitaba Pedro comunicarse con los de los alrededores. Nació en Jerusalén. Su familia era acomodada, como ya dije, puesto que tenían una presa de aceite en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Ahí mismo tenían la materia prima. Solo el Evangelio según Marcos narra este episodio curioso que les voy a contar ahora, que tuvo lugar en la propiedad privada, en Getsemaní. Por eso Jesús no va tanto al huerto de los olivos, va a la propiedad privada de Getsemaní, pero Getsemaní está dentro del huerto de los olivos, era bastante grande. O sea que Jesús también conocía a esta familia. Bien, dice así: un joven le seguía a las escondidas a Jesús, porque ya los apóstoles ya se habían desbandado, solamente quedaban dos al lado de Jesús, que era Juan y Pedro. Y pues oyó tanto alboroto y esto y lo otro. La familia tenía una casa de campo allí en la presa de aceite. Ahí estaba. Y se ve que pues este muchacho se fue a pasar la noche esa vez allí. Aparte de la casa que tenían en Jerusalén, donde Pedro se fue a refugiar aquella vez. Bueno. Pero oyó ruidos, gritos, corredera de gente, los soldados que perseguían a los apóstoles, etc. Salió del escondite cubierto solo con una sábana. Entonces lo ven, la sábana es blanca, lo ven en la noche, la sábana blanca, y lo detienen. Pero él, el joven, dejando la sábana, se escapó desnudo, totalmente desnudo. Esto está en Marcos 14:51. Es el único dato que tenemos en los 4 evangelios. Nadie lo narra más que él. Marcos 14:51. Ahora va el punto curioso del griego. Como ustedes saben, me encanta estar con el texto aquí.
Pero yo siempre lo cotejo con el griego, porque pues, salen detallitos y es bueno. Uno de los detalles es este. El texto original en griego dice, hablando de la sábana, síndone, la sábana, epigymnu, nada más así dice. Y luego sómatos, epi es alrededor, gimnu, desnudo, sómatos, el cuerpo, epigymnu, de aquí viene gimnasia. Antes los griegos se desnudaban totalmente para hacer gimnasia. Y se estaban viendo el uno al otro para decir, hey, te sobra mucha manteca acá, te falta acá más carnita. Era el espejo vivo con observaciones. Porque si el que hacía gimnasia se veía el solo, pues no, qué guapo estoy. Y a lo mejor estaba más feo que yo, el ingrato, no. Por eso necesitaban de otra persona que les dijera qué defectos estaba viendo en el cuerpo. Bueno, así es que dice, alrededor, la síndone, la sábana, epigymnu, alrededor del desnudo, sómatos. Una sábana alrededor del cuerpo desnudo. O sea que no traía nada. Nada más una sábana alrededor del cuerpo desnudo. Ni chones traía. Sí, me explico, para que quede clarito. Pero ahí está en la Santa Biblia. Así que no me diga nada. En la Biblia se le menciona de tres maneras. Juan, con el nombre hebreo. Juan Marcos, doble nombre, como Saúl de Tarso. Y luego, finalmente, prevaleció el nombre latino, Marcos. ¿Por qué? Porque seguramente desde buen temprano, este muchacho se le pegó a San Pedro. Y San Pedro igualmente desde buen tiempo se fue a vivir a Roma. Por eso allá lo mencionaron con el nombre romano de Marcos. Es decir que Juan Marcos y Marcos es la misma persona. En Roma fue el intérprete de Pedro para lo referente al latín y al griego. Ya ven cómo vale la pena saber otras lenguas. El Evangelio de Marcos comienza con esta frase. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios. Así comienza. Y sépanlo que es el primer evangelio escrito de los 4. Antes de los 4 evangelios que tenemos ahora, hubo otro, pues que realmente no fue evangelio como los que conocemos. Fue una colección de dichos y hechos, sin ningún orden. Nomás se iban acordando de, apúntale para que no se nos olvide. Y apúntale para que no se nos olvide. Más o menos una especie de temática. Pero no tenía esta hilación corrida que ahora encontramos en los 4 evangelios. Por eso Marcos fue el primero que puso todo corrido. De esa manera es el evangelio más antiguo. El de Mateo, que fue el de la colección, algo así como los que juntan chistes, de ejemplo. Hombre, un chiste y lo apuntan. Otro chiste y lo apuntan. Una receta de cocina, la apuntan. Hoy la que apuntan es una de pollo y la otra es de corderito, la que sigue. Es una madeja de cosas. Nomás la apunta para que no se olvide. No hay un orden lógico. Ese fue el evangelio inicial de Mateo. Entonces no se puede llamar evangelio, porque no tiene una hilación interna, no tenía una hilación interna. Era simplemente una colección de dichos y hechos. Fue a Marcos, a este muchacho rebelde, bueno, rebelde no, pero travieso. Este muchacho que creció sin padre, etcétera, al que se le ocurrió hacer esto. Fíjense ustedes. Los otros evangelios empiezan de una manera diferente. Mateo empieza, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo es real. Lucas, después de haber investigado mucho y haber preguntado, estoy poniendo por escrito lo que yo indagué. Juan empieza con el prólogo.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Este Señor es el único que empieza su evangelio de esa manera. Fíjense ustedes, de una manera técnica y que ahora conocemos como evangelio. Comienzo del evangelio de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios. En muchas Biblias ponen comienzo del evangelio de Jesucristo. Bueno, Jesús, ¿y qué es Cristo? El Mesías, el ungido. Pero para que quede bien claro, la idea que tenía este muchacho cuando escribe su evangelio es esa. Comienzo del evangelio, comienzo de la buena nueva. Pues ya está estructurada. De Jesús, el Mesías e Hijo de Dios. ¿Y cómo termina su evangelio? El cierre de su evangelio es precisamente una frase que se refiere al comienzo. El centurión que está presenciando la crucifixión y muerte de Cristo Jesús, ¿qué exclama? Dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Amén. Como Mesías era hombre, pero también era Hijo de Dios. Fíjense, un pagano, un romano, un soldado, ¿cómo hace el cierre del evangelio? Como lo empezó el evangelista. Este hombre verdaderamente era Hijo de Dios. Marcos 15, 39. ¿Ya se están aburriendo? Madre Santa. Como siempre, el reloj, Dios mío. Se data el Evangelio de Marcos poco antes de la destrucción de Jerusalén, el año 70. Poco antes. Recuerden pues que los evangelios no son crónica histórica, sino son simplemente una exposición catequética de la doctrina de Jesús. Pero este estilo lo implantó Marcos. Y les gustó el estilo a Mateo, a Lucas y a Juan. Fíjense ustedes. El muchacho que creció sin padre, ¿ven cómo se remedió? Si hay remedio. Es el evangelio más breve y más sencillo. Sin embargo, es el que más milagros narra de la vida de Cristo. Más que Mateo. Ya después de grande, ¿qué hizo Marcos? Evangelizó la isla de Chipre, porque de allí era su tío Bernabé. Chipre, por donde pasaron cuando iban apenas a empezar su ministerio en el primer viaje. Y después evangelizó también Alejandría en Egipto. ¿Está claro? Sí. Después de todo esto, ya martirizado y todo, fue a parar a Venecia. Y allí fue donde yo le corté. Y ya no puse nada. Y al agua, a la regadera. Y estando en la regadera, siempre repaso el sermón de memoria. Ay, me faltó describir cómo murió. Aquí está la hoja extra. Bueno. Porque él es el patrono de Venecia. Tiene una catedral gigante, enorme, un poquito más pequeña que la de San Pedro. Pero es una de las iglesias más grandes del mundo entero. Bueno, vamos pues a poner, y allí en el poner meto esta nota que me quedó también volando. Su martirio. Marcos murió en el año 14 del imperio de Nerón. Nerón comenzó a ser emperador en el año 37 al 68. Entonces, si contamos a partir del año 37, 14 años más, nos dan 51, ¿o no? O sea que murió en el año 51 de la época cristiana.
medio siglo después de Cristo. Esto ya fue, todo lo que voy a leer, todo ya pasó en Alejandría, de Egipto. Alejandría es una de las 12 ciudades que fundó Alejandro Magno, y esta fue la más próspera. Está en Egipto, en el norte, está pegado al mar. Estaba en Santa Paz celebrando la misa de la Pascua en un 24 de abril. Ese año cayó el 24 de abril. Hoy es 25, pero van a ver por qué. Pero simultáneamente, en el 24 de abril, los paganos de Alejandría estaban celebrando el día de Serapis, un dios pagano, el cual era, entre otros atributos, el dios de la salud y el dios de la reproducción humana y también vegetal, animal, la reproducción en general, pero sobre todo hacían alusión a la humana. Serapis, ese era el dios pagano, que lo tomaron de la mitología egipcia antigua, pero luego ahí le dieron sus enjuagues y ya lo hicieron romano. Bueno, está bien. Acá, Marcos estaba todo emocionado con su comunidad cristiana, y los paganos se enojaron porque estos tontos, que los cristianos, no celebran a Serapis. Entonces fueron a reclamarles, y los detuvieron. Respete, estamos en nuestra celebración. Ah, ¿cómo que? Ahí fue donde agarraron a Marcos. Le echaron una soga al cuello y lo sacaron de la iglesia arrastrándolo por todas las calles, que no eran de pavimento, piedras y tierra y lo que sea. Y pensaron que con eso se iba a morir, porque según recuentan pues los historiadores antiguos, Marcos era de cuerpo muy fino, y por eso pensaron que nada más arrastrándolo se iba a morir. Era delgadito, de manos cortas. Por eso le fue muy fácil cortarse el dedo. Los dedos eran muy finos, era como de pianista, como se dice hoy día. Con una soga al cuello fue arrastrado por todas las calles de Alejandría. Pero como no murió y se les hizo noche, y aparte estaban en los festejos de Serapis, lo metieron a la cárcel, imaginándose que en el transcurso de la noche se iba a morir, pero no se murió. Quedó vivo, y al día siguiente, que era 25, como hoy, lo volvieron a sacar para darle otra pasada por todas las calles. Ahora, como ya no estaban en la fiesta de Serapis, ahora sí se dedicaron a acabar con Marcos y lo mataron de esa forma. O sea que murió despedazado. Y luego, como ellos habían oído hablar de la resurrección de los muertos y la resurrección de Jesús, dijeron: ahora ni va a resucitar. Hicieron una fogata y aventaron toda la pedacera de huesos y de carne al fuego para que no resucitara. Fíjense, así acabó Marcos. Pero como las fiestas de Serapis duraban 8 días, pues ellos ya lo echamos al fuego, vamos acá a seguir el baile de Serapis. Por eso los cristianos pudieron rescatar los huesos. La carne, pues ya, simplemente la carne, los pedazos más grandes que quedaron, los rescataron. Pero más bien lo que se rescató de él fueron los huesos. Así murió San Marcos, fíjense. Su cuerpo fue arrojado al fuego. Ok, ya está. El emperador de Constantinopla, León el Armenio, que reinó del año 813 al 820, había prohibido todo comercio con Alejandría. O sea, Constantinopla, enemiga de Alejandría, a cual más de las dos ciudades muy activas, mucho comercio y todo, y los barcos que tanto iban a Constantinopla como los que venían a Alejandría, no se llevaban. Y allí empezó a morir
el recuerdo de Marcos. Pero luego llegó un señor, el jefe Duc, en latín, duce, en italiano, duce, duc, Justiniano, el jefe Justiniano, que reinó del año 327 al 830 en Venecia, 7 años después de que murió León el Armenio, que había prohibido todo contacto con Alejandría. Este señor dice, pues ya, este señor ya se murió. Vamos a seguir haciendo comercio. Nosotros los venecianos, los vénetos, que están en el mar. La ciudad de Venecia es un encanto, es un primor. Pues vamos a volver a hacer comercio con Alejandría. Total, ya se acabó el coronavirus, vamos a volver a abrir el comercio. Pero eso fue, ya murió León el Armenio. Y por medio de 2 distinguidos venecianos, uno llamado Bonus, el bueno, y el otro Rusticus, el rústico, 2 palabras latinas, en el latino hay artículos, se pudieron hacer de las reliquias de Marco. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces los señores árabes ya se habían extendido hasta Alejandría. Es más, ya habían pasado a España. Y a donde iban desenterraban muertos y huesos y los tiraban y eso. Entonces por eso los venecianos, que ya habían restablecido el comercio marítimo entre Venecia y entre Alejandría, ya sabían de las reliquias de Marcos. Y esos bárbaros vienen buscando hasta lo que no, los van a tirar al mar. Si es que no, se los dan a un perro. Nomás les ponen aceitito para que el perro se los coma y ya está. Entonces por eso los venecianos fueron a Alejandría a rescatar los huesos de Marcos. Y se los llevaron a Venecia. Y fíjense cómo se los llevaron. Porque al sacarlos de Alejandría, los árabes pudieron haber pues examinado lo que estaban sacando. Y al ver huesos, iban a entender fácilmente que los huesos eran de un cristiano. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Los metieron en un baúl de doble fondo, para que vean ya esas mañas ya desde cuando vienen. Y el fondo del segundo fondo, o sea, del fondo, el fondo del primer fondo, lo retacaron, lo rellenaron con carne de marrano salado, para que no se fuera a descomponer. Entonces los árabes, y esto que es marrano, ¡uy! ¡Fuchi! Y ya no examinaron nada. Así se salvaron los huesos de Marcos. ¿Qué tal? Carne salada de marrano. Luego se empezó la construcción de la actual catedral, porque inmediatamente hicieron una, pero era pequeñita. Bueno, era grande, pero dijo, no, Marcos, vamos a hacer una cosa valiosa. Y hoy se hizo, empezaron en el año 976, la catedral actual, y la terminaron en el año 1071. 1071. Ahora hay una cosa preciosa. La lectura de hoy, primera lectura. Pedro está mandando saludos, ¿no? Así dice precisamente, dice, por medio de Silvano, a quien considero hermano, digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta. San Pedro ni sabía leer ni escribir. Por eso necesitaba del escribano. Era un oficio el escribir. Y este fue precisamente Silvano. Por eso lo considera hermano, porque le fue muy fiel. Miren, aquí tenemos en la Biblia, en la lectura de hoy, a una persona que se le llama hermano sin ser hermano. Entonces, ¿qué dicen los señores que están en contra de la Virgen María?
A ver. Hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Ok. Y luego dice también nos saluda mi hijo Marcos. A ver, ¿por qué no dicen que Pedro también tuvo hijos y que bla, bla, bla? Porque bien sabemos que este señor, este muchacho no era hijo de Pedro. Pero más, hablan en contra de la Virgen por hablar en contra de ella. ¡Qué bárbaros! A ver cómo les va a ir en el día del juicio. A ver cómo les va a ir. Piénsenlo. El día que ustedes, como yo, como todos, nos presentemos ante el tribunal divino de Cristo Jesús. Así tú trataste a mi madre. Y no digo infeliz porque me están oyendo muchos. Bueno, lo tenía que decir para que supieran qué iba a decir. Bueno, una cosa curiosa. Qué grande es la plaza de San Pedro. Es la plaza mayor del mundo entero. Bueno, como Pedro y como Marcos siempre anduvieron juntos, ¿qué hicieron los venecianos? Hicieron una plaza casi tan grande como la de Roma, para que Pedro, el maestro, el jefe de la iglesia, tuviera la basílica mayor del mundo y la plaza mayor del mundo. A Marcos le hicieron una basílica tan grande como la de Pedro, un poquito menos, y una plaza tan grande como la de Pedro, un poquito menos. Qué interesante, ¿verdad? Para que vean el amor que se le tuvo y se le tiene a Marcos. Marcos, con esta frase acabo. Marcos, el del fino físico, ahora se ha convertido, gracias a su evangelio, en un fiero león. ¿Qué tal? Sí. Wow. Y esto mismo nos lleva al evangelio, precisamente. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas partes. Sí. Acuérdense que esa frase se dice en griego, kata holikon, a todas partes. Kata es hacia, holikon, todas partes. Vayan a todas partes. Kata holikon. Dos palabras diferentes, pero al juntarlas sale catholicon, con TH. Por eso la TH que hay en inglés, catholicon. En español antiguo también se escribía con TH. Católico. Así es que miren, el muchacho que era de físico fino, elegante, rico y todo, acabó siendo un fiero león gracias a su evangelio. Reflexión. ¿Y nosotros? Tenemos tan fina boca que no podemos predicar el evangelio. Pidámosle hoy a San Marcos que nos dé una boca fiera, que no tenga miedo nuestra boca, de que también nosotros nos convirtamos en leones del evangelio de Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Les gustó? Claro. Si no, se lo repito. Aunque lo apaguen ustedes en su casa, no le hagan. Hoy fue diferente la homilía, ¿verdad? Bueno. Madre mía. Aquí estoy, tu hijo soy, tú eres el de siempre, mi Dios. Hoy busco en ti
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste la iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos, llenos de profunda devoción, y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado voluntariamente a su pasión, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos al Señor la protección contra este mal que nos aqueja a todos, el coronavirus. El Señor es el único que tiene el límite de esta pandemia. Él sabe cuándo terminará. Pidamos por el seminarista que hoy celebra su santo, Marcos, y los demás seminaristas también. Que sean leones en su ministerio sacerdotal una vez que se ordenen. Pedimos por los de la comunidad aquí vecina, de Venecia, el guitarrista es de Venecia. ¿Tú eres de Venecia igualmente? Los dos esposos que hoy celebran la gran festividad de San Marcos en Venecia. No se vayan a quemar con los cohetes, ni con los juegos pirotécnicos, etc. Gocen la fiesta, pero que la fiesta no los goce a ustedes. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. La paz. Cordero de Dios, Te quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, te quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que vengan a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es una sed de agua. Son motivos de vivir lo que nos falta. Son motivos de vivir lo que nos falta. De un mar hasta otro mar, de un monte hasta el otro monte, andamos buscando, Señor, tu palabra, guíanos al monte. Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es una sed de agua. Son motivos de vivir lo que nos falta. Son motivos de vivir lo que nos falta. Ya nadie nos habla de ti, ya nadie nos quiere enseñar. Queremos profetas que sepan guiar hasta donde tú estás. Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es la sed de agua. Son motivos de vivir lo que nos falta. Son motivos de vivir lo que nos falta. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por ser sábado, invocamos a la Virgen María de una manera especial. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, a Santa Misa terminado. Demos gracias a Dios. Felicidades a los Marcos.
Felicidades a los de Venecia, aquí hay 2. Y todo el mundo gocemos del Evangelio de Marcos.